¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un programa más de su serie La Constitución nos une, un esfuerzo del canal del Congreso y de la Cámara de Diputados para contribuir al fortalecimiento de la cultura de la Constitución. Esfuerzo que se enmarca en la celebración centenaria de la promulgación de nuestra Constitución en 1917. En esta ocasión, dedicaremos el programa a un tema fundamental de nuestro constitucionalismo: democracia, elecciones y ciudadanía. Para hacerlo nos acompañan dos especialistas en la materia. La maestra Claudia Valle Aguilas Ocho, quien es magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala Monterrey. Claudia, bienvenida. Muchas gracias, doctor, por invitarnos. Y también nos acompaña el maestro Sergio Dávila Calderón, quien es director de Asuntos Laborales del Instituto Nacional Electoral. Gracias. Al contrario, doctor, un placer estar con ustedes. Nos encontramos en Palacio Nacional y antes de iniciar a discutir estos temas tan relevantes, permítanos ir a un reportaje que hemos preparado sobre el tema. La Constitución consagra en su texto el derecho a todo ciudadano a elegir a sus gobernantes y representantes. Es así que el máximo código jurídico nos ofrece a los mexicanos que, sin importar el gobierno, se garantizará que los principios democráticos sigan vigentes. Así, nuestra Carta Magna reconoce la pluralidad política de la sociedad mexicana y establece un diseño institucional que permite realizar elecciones en las cuales participan los ciudadanos desde su organización, logística, conteo y hasta la publicación de resultados. Además, nuestro mismo código jurídico funda la protección del sufragio mediante diversos instrumentos como son los tribunales electorales, los cuales tienen distintas salas regionales en todo el territorio nacional, y cuyo objetivo es asegurar, proteger y maximizar los derechos políticos del ciudadano, es decir, las herramientas que tiene a su alcance para participar en los asuntos públicos del país, entidad o municipio en que habita. Estos derechos están presentes en la designación de los órganos representativos, incluyendo el derecho al voto, a postularse como candidato y a ser electo. También forman parte de los derechos políticos del ciudadano la libertad de expresión y reunión, el derecho a la información y el derecho de petición, así como la libertad de asociación individual y colectiva. Otros mecanismos democráticos que tenemos los mexicanos son las consultas e iniciativas de ley que se pueden presentar ante el Congreso. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales y formular preguntas a través de la cuenta de correo que aparece en este momento en sus pantallas. Iniciando con el tema democracia, elecciones y ciudadanía. Claudia, ¿qué es la democracia? La democracia es un régimen de libertades. Como sistema de gobierno, la democracia busca que las decisiones que afectan a todas y a todos se tomen precisamente a partir de tomar en cuenta lo que el pueblo, la población, la sociedad completa necesita para desarrollar todos estos derechos y todas estas libertades. Por lo tanto, la democracia es un sistema de todos a partir de la toma de decisiones de las bases de la propia sociedad, en las cuales a través de una representación se deberán de tomar estas decisiones trascendentes para una nación. La democracia sigue siendo una aspiración de muchas naciones. En nuestro país, la democracia, lo diría así, se construye día a día. Y aquí hay un tema sumamente importante. Cuando hablamos de esta visión de todos, de la participación de todos, hablamos también del concepto de ciudadanía. Pero antes de llegar a ese concepto, Sergio, ¿cuándo hablamos de que un país es democrático? Interesante pregunta, doctor. Empezamos a decir que un país es democrático cuando ese régimen de libertades, como lo comenta Claudia, se instituye constitucionalmente y se respeta. Esto es cuando hay posibilidades de los ciudadanos para participar en las elecciones, en la toma de decisiones, y también cuando las autoridades propiamente tienen un régimen establecido, ajustado a la legalidad, y bien estas autoridades también están actuando conforme a derecho. La Constitución habla, y es lo que menciona el artículo 3º constitucional, de la democracia entendida como un sistema de vida, fundada en el constante mejoramiento, y bueno, adiciona ahí lo económico, lo cultural. Claudia, en este sentido, ¿cuándo podemos hablar de que en nuestro país, en México, ¿sí?, empezamos ese tránsito constitucional y democrático? Si entendemos a la democracia como un sistema de vida, como precisamente lo consagra el artículo 3º de la Constitución, sí, el artículo 3º, que todos identificamos en lo general con el derecho a la educación, habla también de esta democracia como un sistema de vida, en el que las personas buscan el desarrollo pleno, tener acceso a la educación, a la salud, entre otras, a la seguridad. ¿Cuándo empieza entonces a vivirse en democracia?
cuando desde el pacto que implica la propia Constitución se llega al convencimiento de que es el régimen bajo el cual queremos vivir como sociedad, creo que se da el arranque formal de la democracia. ¿Cómo podemos alcanzar en el día a día esta democracia como un sistema que nos sea cercano? Creo yo que la democracia, para que sea un sistema que se establezca como una forma de vida, tiene que encontrar un cauce y una armonía entre el vivir los derechos como personas, el vivir expresando nuestras opiniones, el vivir formando parte de la toma de decisiones públicas, pero sobre todo también el vivir con compromiso ciudadano, con compromiso democrático. Participar más allá de las elecciones, y participar significa también tomar por nuestra cuenta este deber de hacer cada día posibles los derechos, los nuestros, pero también los derechos de los demás. Y esto dentro de un orden nacional, eso implica para mí el tener una democracia realmente como un sistema de vida. Y aquí resulta importante entonces entender que no puede haber una democracia si no se conoce a fondo la Constitución y sobre todo si no se respeta la Constitución. Y en la Constitución, hay que recordar, están derechos y obligaciones. Pero dentro de los derechos hay un ámbito de los derechos que está sumamente relacionado con la democracia. Son los derechos de naturaleza política. Los derechos políticos o, como mucho se ha estudiado en el sistema constitucional mexicano, los derechos político-electorales. Y estos derechos político-electorales son quizá los que se vinculan a una parte de la democracia, especialmente la procedimental, que resulta tan importante en los últimos años. Sergio, ¿qué nos podrías decir acerca de estos derechos políticos en general? Sin duda alguna, fundamentales estos derechos de participar en la vida activa del país, como el votar y ser votado, o incluso también pertenecer a un cargo de elección popular o un cargo público en materia electoral. Sin duda, la participación ciudadana en este tipo de instituciones, o más bien de derechos, del ejercicio de estos derechos por parte de la ciudadanía, implica un paso para precisamente alcanzar la democracia o tener un país democrático. También lo mencionaste, no lo mencionaste, pero también constitucionalmente hablando, los derechos podemos establecer derechos electorales, sí, el derecho a la información, el derecho a la máxima publicidad, que es tan importante hoy en día para que se forme esta democracia, a tener fortalecimiento de un país democrático. Afortunadamente, ya en nuestro país ya se tienen instrumentos jurídicos constitucionalmente establecidos en su artículo 99 para poder ejercer estos derechos político-electorales. Sin profundizar mucho, ni mucho menos en mi interés, tenemos el juicio para la protección de los derechos político-electorales, donde el ciudadano puede ejercer su derecho constitucional cuando siente que ha sido vulnerado. Y aquí habría que señalar que la existencia de esos derechos, que están en principio reservados para los ciudadanos y las ciudadanas, por supuesto, es un tema fundamental para, claro, sí, ¿no? Para la magistrada es un tema fundamental ese reconocimiento. Me parece que también debe de verse a la luz de que ha habido dentro del desarrollo constitucional mexicano la creación de instituciones. Una institución paradigmática en su momento fue el Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral, y por supuesto el Tribunal Electoral, que hoy día pues se encarga de la protección, es la garantía de todos estos derechos políticos cuando han sido vulnerados. Entonces, estamos con un sistema completo en el cual nos encontramos con un conjunto de derechos que son los que propiamente están relacionados con la democracia. ¿Cuál sería la visión que podemos compartir acerca de este Tribunal Electoral como garante, quizá en el fondo, de ese modelo democrático? Me parece muy interesante, y trayendo de nueva cuenta las palabras de Sergio, justamente si la democracia la entendemos como un sistema que permite la renovación de poderes y por lo tanto la pluralidad política con esta opción de formar gobierno, los ciudadanos y las ciudadanas, ambos en este reconocimiento hoy de igualdad ante este derecho, podemos además, basándonos en las instituciones que existen como pilares o base para garantizar tanto la democracia como las elecciones, pero particularmente el ejercicio de ciudadanía, acudir a estas instituciones. El Instituto Nacional Electoral, hoy una autoridad nacional, tiene una función. Desde la Constitución está establecido organizar y administrar las elecciones. La ciudadanía acudirá a las urnas periódicamente
elegirá a través de un sufragio libre e informado a sus gobernantes. Pero ¿qué ocurre entonces con el sistema de justicia, que también se forma en un garante o en un pilar para garantizar, si así lo podemos decir, este ejercicio de ciudadanía? Pues buscará justamente en una armonización del derecho a vivir en democracia, del derecho a participar de estas elecciones y del derecho a vivir en ciudadanía, que se respete precisamente tanto la participación como ciudadanos votantes, como de quienes serán electos el ser votados. ¿Bajo qué reglas? Pues las reglas previamente establecidas al juego democrático. Y ahí creo yo que se cierra este círculo que garantiza justamente el vivir en democracia. La justicia, desde mi punto de vista, es un garante de los derechos y también es un garante de la oportunidad de ejercer la ciudadanía y de vivir en democracia. Un tema sumamente importante, los derechos políticos, la ciudadanía, la democracia. Sobre estos temas abundaremos después de una pausa. El artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que son derechos del ciudadano votar en las elecciones populares y ser votado para todos los cargos de elección popular. El artículo 36 de nuestra Carta Magna señala las obligaciones del ciudadano de la República, entre ellas, inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que se subsista, así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos en los términos que determinen las leyes. Gracias por continuar con nosotros en este programa de la serie La Constitución nos une. Hablamos de democracia, elecciones y especialmente ciudadanía. Y precisamente cuando hablamos de ciudadanía, Claudia, hablamos de los derechos políticos. ¿Cuál ha sido la evolución, relacionándole con este modelo democrático, cuál ha sido la evolución de los derechos políticos en nuestro constitucionalismo? Si hablamos de una evolución en términos generales, hablaríamos que esta se marca en principio con el voto directo reconocido a los ciudadanos. En ese entonces no era un voto universal, podríamos llamarlo así, porque las mujeres no tenían reconocida el carácter o la calidad de ciudadanía. No obstante que en la Constitución se hablaba de igualdad de derechos, el ejercicio de ciudadanía había estado reservado solo a una ciudadanía masculina. Del siglo XX entramos a una era, hace apenas 60 años, que las mujeres en México tienen reconocida el carácter de ciudadanas y por lo tanto hablaríamos de una ciudadanía incluyente o de una ciudadanía completa. Después de darse este reconocimiento entonces y el ejercicio cada vez más amplio de estos derechos, tanto por hombres como por mujeres, encontramos que en el pluralismo político, las candidatas y los candidatos de diferentes fuerzas políticas hoy ejercen este derecho en elecciones altamente competitivas, en las que la ciudadanía también tiene un compromiso: votar por quienes consideren serán sus representantes, por quienes lleven a cabo las políticas y sobre todo los programas de gobierno que ayuden a lograr justamente lo que hablábamos antes, las bases de la democracia, el desarrollo de los derechos, el desarrollo de las libertades, en paz, de manera ordenada y con un mismo rumbo. Si esto lo consideramos así, encontramos justamente que el ejercicio de ciudadanía llega a un nuevo periodo de evolución cuando estos derechos se garantizan de tal manera que puedan las ciudadanas y los ciudadanos acudir ante un órgano de justicia reclamando, si así lo consideraran, la violación o la vulneración o la limitación de alguno de estos derechos, de votar y de ser votado, de asociarse o de expresarse libremente en materia política. Ahí surge el sistema de justicia electoral, que está cumpliendo apenas 20 años. Antes de estos 20 años no había un medio de defensa legal, no existía un juicio o recurso a través de los cuales ustedes o yo, en ejercicio de nuestros derechos de ciudadanía, podríamos decidir que se nos estaban vulnerando y que debían entonces ser protegidos. Ahí encontramos esta nueva escala en las cuales la ciudadanía encuentra también un garante en el sistema de justicia. Y esta evolución, digo, a lo mejor la vemos de manera muy esquemática, esta evolución también incluye, por supuesto, la incorporación de estos órganos electorales de naturaleza administrativa, de naturaleza jurisdiccional, pero también hay que verlo no solo en la perspectiva federal. Es más, deberíamos pensar la democracia no solamente en esa perspectiva federal, sino preguntarnos cómo se desarrolla en un modelo democrático y en un modelo federal, ¿sí?, estos derechos políticos. ¿Qué nos podría decir, Sergio, de este diseño federal que tienen las elecciones en nuestro país?
Muchas gracias, David. Con la reforma del 2014, la reforma constitucional, hay un parteaguas. Podemos hablar ya ahora sí de un México después del 2014, porque ahí es cuando la reforma se transforma, el Instituto Federal Electoral se transforma en Instituto Nacional Electoral, y esta reforma, quiero que se quede muy claro, no fue nada más es de nombre. La reforma es estructural, en donde en el caso de los órganos electorales locales se implementa también una figura que es los organismos públicos electorales, que van a hacer la función propiamente de las elecciones a nivel local. Esta función a nivel local, obviamente respetando los principios constitucionales de certeza, de legalidad, de imparcialidad, de máxima publicidad, que todo organismo público debe tener. Ahora, los organismos públicos electorales locales se acercan más a la gente y pueden, a través de ellos, por ejemplo, ahora las candidaturas independientes, llevar a cabo todos los registros que tienen que estar para poderse registrar. Estos órganos públicos electorales, en coordinación con el Instituto Federal Nacional Electoral, van a llevar a cabo, ahora sí, la organización total desde el inicio del proceso electoral hasta su conclusión, previa conclusión es la jornada electoral y su conclusión hasta instancias jurisdiccionales. Este modelo, que por supuesto engloba no solamente la parte administrativa y electoral, me parece que complementa con otro aspecto que es sumamente importante, el sistema de partidos. A lo mejor no es el referente indispensable para hablar de la democracia a la luz de los cambios que se han dado en materia constitucional, especialmente con las candidaturas independientes que hoy día pareciera empiezan a tomar carta de naturalización, pero que todavía me parece falta para consolidar la idea de que existe una ciudadanía en nuestro país. De manera muy puntual, Claudia, ¿qué sería un ciudadano? ¿Qué es un ciudadano? Y por tanto, ¿quiénes conforman esa ciudadanía en el sistema constitucional mexicano? Formalmente diríamos que la Constitución reconoce como ciudadanos a las personas mayores de edad, que además gocen plenamente de sus derechos. Esto es, que tengan capacidad de decidir sobre estos. Sin embargo, creo yo que el concepto de ciudadano o de ciudadana es no necesariamente ligado a esta mayoría de edad y no necesariamente al ejercicio de los derechos a partir de este reconocimiento en la ley. El ser ciudadano significa el interesarte de las cuestiones que no son comunes, como país, como Estado, pero además de las cuestiones que no son comunes en este interés más cercano de grupo como sociedad. Y hablábamos hace un segundo justamente de cómo en el orden del federalismo en México las elecciones desde lo local tienen este peso y la ciudadanía desde lo local, desde lo comunitario, se vive a plenitud y se vive de manera muy, muy, muy dinámica. Hablábamos también que esta forma de ser ciudadanía ha sido motivo de cambios estructurales o de reformas en la Constitución a partir de los cuales se busca garantizar el sistema democrático. Y aquí, si me permites, y lo podríamos comentar después, y aquí hay que tener claro que entonces el concepto de ciudadano que nos da la Constitución es una ciudadanía formal y que materialmente nos parece, y lo comparto con Claudia, que el interés y la participación de esos ciudadanos son fundamentales para otorgar esa calidad de ciudadanía en contextos como los que tenemos nosotros hoy día. Vamos a una pausa y regresamos. En el apartado séptimo del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se menciona que es un derecho político de los ciudadanos iniciar leyes, en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la ley del Congreso. En el apartado octavo del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se señala que el ciudadano deberá votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Gracias por continuar con nosotros en este programa de la serie La Constitución nos une. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de redes sociales y formular preguntas a través de la cuenta de correo electrónico que aparece en su pantalla. Estamos hablando de la Constitución en su aspecto democrático, en su aspecto electoral y en su aspecto ciudadano. Cuando hablamos de la ciudadanía, Sergio, ¿cuáles son los elementos centrales? ¿Votar basta? Es decir, ¿ejercer el voto basta? ¿O ser ciudadano implica algo más? Gracias. No basta con simplemente votar, ser votado. No, aquí se trata de que el
ciudadano asuma un compromiso, se involucre, para mí esa es la palabra, el ciudadano se involucre en las cuestiones públicas del país, políticas del país. Solo así podremos establecer un contacto entre la ciudadanía y las autoridades. ¿Por qué? La ciudadanía es la que va a decidir ahora sí los designios del país en cuestión de democracia, pero a su vez las autoridades son las que también toman un papel trascendente para ya organizar este tipo de elección y llevar, como decía Claudia, la renovación continua o periódica de las elecciones para tener un nuevo gobierno o un gobierno y sobre todo en paz. Ahora, esos derechos que tenemos, de que hablamos hace un momento, que van involucrando a la sociedad, la máxima publicidad, la rendición de cuentas, estas son unas herramientas valiosísimas en las cuales el ciudadano puede ser más crítico, puede ser estar más informado, tener mejores decisiones y llevar mejor al país en este. Y aquí, por supuesto, cuando nosotros hablamos de ese papel del ciudadano, lo estamos haciendo corresponsable de lo que es el sistema de vida. Claro. ¿Y cuál es la responsabilidad, cuál es la función que deben cumplir los órganos electorales, Claudia, para contribuir a esta democracia? Fíjate, doctor, que esa pregunta me parece sumamente necesaria tratarla con la audiencia. Cuando consideramos que los órganos electorales, quienes conforman el sistema electoral, tanto el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos electorales en lo local, los tribunales electorales en los estados y el Tribunal Electoral en lo federal, no solamente tienen como encomienda el organizar, en el caso de los institutos, y administrar el sistema de elecciones. Tampoco en el caso de los tribunales solamente es decidir los juicios que reciben de parte de tanto de partidos políticos como de la ciudadanía. Tenemos un deber que asumimos y que debemos asumir aún más: contribuir a conformar una cultura democrática, una cultura ciudadana, una cultura de mayor participación. Que las y los ciudadanos sepan que no es solamente el deber de acudir periódicamente cuando se trata de la jornada electoral a emitir un voto. También nos corresponde, y lo asumimos así desde las instituciones, que la ciudadanía sepa y conozca el derecho que tiene para hacerle llegar a sus representantes, a quienes fueron designados a través del voto, cuáles son las necesidades que como sociedad se tienen. Las necesidades y la sociedad misma cambia. Por lo tanto, este contacto y este diálogo entre la ciudadanía, ciudadanía-gobierno, ciudadanía-autoridades, es necesario, y también nos hacemos cargo de ello, consolidando una cultura de derechos, pero sobre todo una cultura de ciudadanía participativa. Y a futuro, ¿qué vemos? Hablábamos de la evolución, por ejemplo, en el tema de la universalidad del voto. Sí. Hablábamos de que antes, y creo que es una referencia, no todos tenían acceso al voto, pero también hay que recordar que la mayoría de edad, por ejemplo, pasó de los 21 a los 18 años. En algún momento se ha discutido hablar también de reducir esa edad electoral hasta 16 años incluso. Se buscan nuevas figuras. ¿Qué es lo que realmente podríamos ver a futuro en la construcción de la democracia mexicana como una necesidad? Y hago esta pregunta para que sea una reflexión de cada uno de ustedes de 1 minuto, donde le digan a nuestro auditorio qué es lo que se puede esperar y qué es lo que se debe hacer para consolidar este modelo democrático y sobre todo para seguir pensando en la democracia como ese sistema de vida fundado en el constante mejoramiento de la población. Ya ha habido un paso muy grande desde mi punto de vista. El Instituto Nacional Electoral sí establece y ya posibilitó el acceso al sufragio a personas con debilidad visual o si no también auditiva, implementando en su página de internet una opción para que pudieran informarse más. Este derecho a información es vital para que se siga explotando como tal, ¿sí? Y poder tener así un gobierno, un sistema de vida más transparente y que nos vaya evolucionando como sociedad y como gobierno. Gracias, Claudia. Creo que tenemos que regresar a la concepción misma de lo que es la participación de la ciudadanía. Para entender a la democracia, los ciudadanos tienen que sentirse en el centro de ella. Se tienen que apropiar de ser justamente el motor de lograr esta democracia. ¿Por qué? Porque si solo creemos que participamos del voto y que con ello
hacemos que las autoridades se conformen, los gobiernos sean cada vez periódicos o relevados, o en su caso tengamos representantes, pero no logramos que ese vínculo o ese lazo siga siendo permanente, exista, que no se rompa, que no se quede por periodos. En ese sentido podremos lograr una democracia realmente de las y los ciudadanos. Tema fundamental de nuestro constitucionalismo, la democracia. La Constitución democrática contiene una serie de reglas, de preceptos y de principios que buscan en principio que ese logro fundamental de los mexicanos de 1917 evolucione a una sociedad mucho más democrática que la que teníamos en aquel entonces. Y para ello se requiere que los ciudadanos participen, que todos sepamos cuáles son los derechos, pero también conozcamos las obligaciones y estemos en posibilidad, conociendo, como lo mencionaban, la transparencia, la rendición de cuenta, estemos en posibilidad de saber quiénes son los que deben estar al frente de las instituciones. Se ha terminado el tiempo del programa, no me resta sino agradecer la atención que nos han prestado y por supuesto a nuestros invitados el favor de acompañarnos. Sergio, muchísimas gracias. Gracias a ti, es un honor estar con ustedes. Claudia, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y antes de retirarnos, les hago una pregunta. ¿Qué tanto sabe de la Constitución mexicana? El reto de quienes participamos en este programa, su reto, es que lo sepa todo. Hasta pronto.